Muy bien. 82. Bueno, retomando la sesión en vivo, ahorita tuvimos un problema técnico con la conexión a internet. Eso me recuerda también las misas de la basílica. Estoy viendo y a la mitad de la misa se quita la señal y bueno, pues así nos pasa a todos. Así El internet ahorita ya está saturado. Y bueno, continuando, estábamos hablando con el doctor Ricardo Guido. Quiero volver a retomar la comunicación. El doctor Ricardo Guido estaba hablando de un concepto muy interesante acerca del manejo antiinflamatorio y por supuesto... Muchas gracias. Continuamos entonces en que el tratamiento debe ser múltiple, abordando el efecto antiviral, el efecto desinflamatorio y el efecto inmunomodulador. Hay pocos medicamentos que hacen estos tres efectos. Hay muchos parecidos, incluso de los antivirales, por ejemplo, no cualquiera, porque el virus tiene ciertas características en su reproducción, y si bien los virus que no están ligados al COVID-19, que tendríamos que hablar sobre su estructura genómica, donde es una combinación 71% del virus SARS, 51% del virus MERS, aquel que afectó en Medio Oriente a camellos y a humanos, y al parecer, según lo que han descrito algunas personas, hay algunos datos de manipulación, porque incluso han encontrado fracciones de virus del VIH. Entonces, esto nos habla de que la velocidad de reproducción puede estar ligada a esta combinación que se hizo al integrar este tipo de genoma, porque al parecer no fue tan espontáneo ni tan natural su mutación. Es un virus que efectivamente, por su tipo de nucleótidos y su estructura en tipo de resorte, hace mutaciones de 1 por 10.000 en cada ciclo. Quiere decir que podemos encontrar, como ya se encontró, una cepa muy similar a la original de Wuhan, ahorita que ya está en México. El virus que recibió el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica en enero, codificado a como está actualmente, ya es otro virus. Ya no tiene exactamente la misma secuencia de aminoácidos. Esto nos habla de que si es un virus que vamos a tener que convivir de por vida con él, ya llegó a nuestras vidas, pero no siempre va a estar igual de agresivo. Como muchos de los otros virus que acabo de mencionar, el SARS, el MERS, ya no van a estar igual, porque hacen tantas mutaciones y el organismo aprende a responder que ya no nos va a causar tanto problema. Ese es el margen epidemiológico que se está dando de 2 a 6 semanas de enclaustramiento para permitir, por un lado, que se haga la población su propia respuesta inmune, epidemiológicamente hablando, y tener casos que sin haber padecido la enfermedad lo transmitan y que cada vez vaya bajando su agresividad del virus. Por otro lado, otro de los beneficios del confinamiento es que al no tener personas de alto riesgo, diabéticos, hipertensos, decía yo, personas con enfermedad pulmonar o que hayan fumado intensamente una cajetilla al día por más de 5 o 10 años, nos baja la posibilidad de tener pacientes graves en las terapias intensivas, que siempre son de muy escasas camas. Entonces, todo esto es parte del tratamiento, de tal manera que no es solamente el farmacológico, el epidemiológico es relevante y se insiste en permanecer en casa 2 semanitas más por lo menos. Pero las personas de alto riesgo sí van a tener que permanecer más allá del 15 de mayo, por lo que estamos mencionando, dar tiempo y seguridad a que el virus vaya perdiendo su virulencia, así es como se le denomina a su agresividad, de tal manera que nos dé posibilidad a que si llega a un hospital, con la experiencia que se va tomando y que ya el doctor Raúl nos demostró que estamos más que capacitados para hacerlo, podemos enfrentarnos a estas enfermedades con mayor efectividad. Una prueba de la inefectividad y de las malas políticas la tenemos en Italia, en España, en Estados Unidos, donde la gente no se recluyó, no les dio tiempo a los médicos a hacer una integración de equipo para abordar a los pacientes, y cada quien pone sus tratamientos en forma individual.
al grado de que están usando el plasma efectivamente, muy bueno, pero no dicen cuánto les están fallando, porque finalmente no es el tratamiento único, ¿sí? Realmente es la integración de un grupo de medicamentos que aborden las tres esferas importantes de la enfermedad, es lo que nos va a dar el éxito. No buscar un medicamento milagroso, eso es lo más relevante. Muy bien. Y doctor Carrillo, ahorita continuando con la temática de la sesión, me gustaría saber desde su punto de vista cómo han manejado ustedes los pacientes que han tenido que entrar ya desde el punto de vista farmacológico. ¿Qué es lo que es vuestra experiencia? Bueno, es una muy buena pregunta y bueno, esto va a complementar lo que ya brillantemente nos comentaba el doctor Guido. Precisamente el tratamiento del COVID-19, la forma grave, porque bueno, debo de comentarles que esta enfermedad se ha catalogado de una manera muy práctica, la enfermedad del 80-15-5. O sea, 80% del grupo de gente que se enferma va a pasar o asintomático o con un cuadro muy leve. Ese es un problema serio epidemiológicamente hablando, porque bueno, esas personas que no hacen gran sintomatología van a estar dispersando la enfermedad. Pero bueno, 80% no va a pasar mayor cosa. 15% van a ser una forma moderada, o sea, el paciente se va a sentir mal, va a tener fiebre, va a tener dolor torácico, va a tener tos, tal vez algunos infiltrados muy leves y moderados en la placa de tórax o en la tomografía y algunas manifestaciones multisistémicas. Estos pacientes habitualmente se pueden tratar en su casa, siguiendo la cuarentena, con una vigilancia muy estrecha y habitualmente con medicamentos sintomáticos. De esto, ustedes saben, ha habido una gran controversia, ¿no? De que si el ibuprofeno es malo y servir peor, que si les quitamos o no los inhibidores de la enzima convertidora, por lo que nos decía el doctor Guido que es la enzima ancla para el virus, pero bueno, lo que recomiendan todas las reguladoras es se va a su casa, está en vigilancia, hay seguimiento estrecho y el tratamiento es con sintomáticos. Y aquí se ha abierto en esta forma moderada un paréntesis. Bueno, estos pacientes que empiezan a ser infiltrados se les da tratamiento. La mayoría de las guías de práctica que han aparecido en todo el mundo, y han aparecido una gran cantidad de guías, ya prácticamente, no cada país, cada institución tiene la suya propia, pero bueno, en estas ya se decidió en consenso general iniciar tratamiento. Y el tratamiento habitualmente es con hidroxicloroquina y con acitromicina. Entonces con eso se van a su casa y el doctor Guido nos decía por qué hay que dar estos medicamentos, no voy a ahondar en eso. Nada más es importante en estos pacientes tomarles un electrocardiograma, todos ustedes ya lo han leído, puede alargar el QT y esto puede condicionar arritmias ventriculares muy graves. Pero bueno, con esa salvedad se va a su casa y se vigila. ¿Qué va a pasar con ese paciente con una enfermedad no grave, moderada, pero con factores de riesgo? Más de 60 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Aquí en México estamos viendo la obesidad, que era algo que no se contemplaba, ya se está contemplando también como un factor de riesgo independiente. Entonces, estos pacientes tenemos las dos vertientes. Hay recomendaciones que dicen, mándalo a su casa con vigilancia estrecha, y otros dicen, bueno, déjalo internado algunos días en el hospital, un par de días, 3 días, para ver si no progresa, le dan tratamiento a ambos y bueno, a luego lo mandas a su casa. Esto va a depender mucho del protocolo institucional y del médico que lo va a tratar al paciente. Pero esto es en la forma moderada. Y ahora la forma grave, que es ese 5% que llega a la unidad de medicina intensiva, infiltrados muy graves y que requiere intubación y ventilación mecánica. Bueno, en estos pacientes el manejo también es multimodal, hay que iniciar ventilación mecánica, todas las medidas de soporte que hay alrededor de la ventilación mecánica. El prono, un buen porcentaje de estos pacientes va a requerir que lo pongamos, como les comentaba previamente, boca abajo, que es la posición de decúbito prono. Con esto mejora mucho la oxigenación. Y el tratamiento dirigido. ¿Cuál es el tratamiento dirigido para estos pacientes? 1, hidroxicloroquina y acitromicina. Aquí les debo decir que es controversial. Reportes recientes han demostrado que no es de utilidad. Los estudios que mostraron que eran de utilidad eran los iniciales, cuando no se sabía mucho de esto, y que había pequeñas series de pacientes publicados que aparentemente les iba bien. Pero bueno, actualmente la evidencia no muestra gran utilidad, pero se lo seguimos dando. Entonces, acitromicina, hidroxicloroquina midiendo el QT. Los antivirales
Ya también está claramente demostrado que los inhibidores de proteasa, el ritonavir, que es lo que se estaba usando, se mostró claramente que no mejoraba la evolución de los pacientes. Ya por eso pasó en desuso esta terapéutica que prometía mucho. El remdesivir, que es el otro antiviral que también se estaba oyendo mucho, salió un artículo recientemente en New England con muchas debilidades desde el punto de vista metodológico y quedó también fuera el remdesivir. O sea, fue un estudio compasional del laboratorio que regaló el tratamiento, pero bueno, parece que no es lo que parecía ser. Tal vez luego salga otro estudio que diga que sí, pero bueno, hasta aquí no parece que va por ahí. Los antiinflamatorios, en este caso los esteroides, yo coincido con el doctor Guido, en estos pacientes que entran de esta forma moderada a la grave, en este ínter hay que usarlos, no hay que dejarlos al final. Si los dejamos al final ya la inflamación está, no sé si esté de acuerdo conmigo, doctor, que no va a resultar. Todos los esteroides son parte del tratamiento de esta entidad, que es el mejor antiinflamatorio. Entonces hay que usarlo. ¿Qué se ha demostrado? Reducen los días de ventilación mecánica, bien lo dijo el doctor, reducen los días de terapia intensiva, le van un poco mejor a los pacientes, con toda la controversia que hay. ¿Por qué hay controversia? Hay aquí en nuestro país instituciones que los proscriben, pero bueno, mi opinión muy personal es de que sí hay que usarlo en esta fase, ni muy temprano ni al final, que es cuando no va a resultar. Y la otra parte del tratamiento que es fundamental es la anticoagulación. Estos pacientes hacen un fenómeno de inmunotrombosis, ya el doctor Guido hablaba de esta inflamación intensa, y habitualmente la inflamación va asociada a trombosis. ¿Qué se ha visto en los dos estudios de autopsia que han sido publicados? En los dos estudios de autopsia se muestra claramente que estos pacientes hacen una microangiopatía trombótica pulmonar muy grave, con depósitos de fibrina, con depósitos de plaquetas, y bueno, esto condiciona, además de la inflamación, en buena parte la grave alteración de la oxigenación y de la eliminación de dióxido de carbono. Por lo tanto, la anticoagulación, que la podemos llevar desde una anticoagulación profiláctica hasta una anticoagulación completa dependiendo del escenario, también es parte fundamental de este manejo multimodal, como bien decía el doctor Lee. Entonces, antiventilación, antiinflamación y la anticoagulación son como las tres columnas vertebrales del tratamiento, más todo lo demás, ¿no? Nutrir al paciente, movilizarlo, cuidar la piel, ver que no haga alguna otra complicación, que no haga daño miocárdico, seguirlo con ecocardiogramas, ver que no haya daño renal. Bien lo decía el doctor Guido, muchas veces el paciente no da manifestaciones clínicas de esto, pero hay que buscarlas, porque de seguro las va a tener. Y las manifestaciones intestinales, cutáneas, y las que ahora se publican del sistema nervioso. Es más, acaba de salir hace un día o dos una publicación en New England que habla de trombocitopenia autoinmune como parte de todo este gran desequilibrio inmunológico. Entonces, en pocas palabras, es lo que se está haciendo actualmente. Doctor, hay una pregunta que nos hacen vía el Facebook, que es el doctor Juan Francisco Flores Nazario, que ¿qué opina usted sobre la guía biomédica de administración de recursos en situación crítica? ¿A quién sí y a quién no darle un respirador o ventilador? Bueno, esa es una pregunta también compleja y difícil, pero el doctor Nazario tiene mucha razón en ese sentido. Aquí en México, afortunadamente, a pesar de que el número de pacientes ha ido incrementando, no estamos viviendo lo que están viviendo en Estados Unidos o lo que se vive en Italia y en la Lombardía o en España. Afortunadamente, a Dios gracias, no nos ha llegado eso. No es remoto que nos llegue, yo espero que no, que las políticas de contención que se están implementando, como bien comentaba el doctor Guido, resulte. Pero, si por desgracia esto se amplifica y crece, va a ser un problema muy serio. No tenemos suficientes ventiladores mecánicos, no hay suficientes camas de medicina intensiva, no hay suficientes intensivistas, ni médicos ni enfermeras, ni hay suficientes recursos para dotar a todo el personal de estos equipos de protección personal. ¿Qué hacer? Realmente es una disyuntiva desde el punto de vista médico y bioético muy difícil de contestar. Se han tenido varias soluciones que han sido propuestas en otras partes del mundo. Una, que con un ventilador ventilemos 2 pacientes. Eso, aunque técnicamente se pueda hacer, no es lo mejor, porque si conectamos a 2 pacientes en paralelo, si a alguno le pasa algo, eso se va a transmitir desde el punto de vista mecánico al otro paciente. Es más, en países de menos recursos que los afectados, han desarrollado que un ventilador pueda
asistir a 3 o a 4 enfermos, todavía es más descabellado. Pero bueno, se está proponiendo como una alternativa. Pero ¿qué hacer realmente? Una pregunta difícil desde el punto de vista bioético, no sé. Si yo tuviera los dos escenarios, dos pacientes de la misma edad, con las mismas características, COVID-19 grave, que requieran un ventilador, y estamos ya en una crisis epidemiológica. Esto quiere decir que estamos abarrotados y siguen llegando pacientes. La decisión es muy difícil. Y yo le diría al doctor López Nazario, no sé qué haría. Nunca lo he vivido. Entonces yo creo hasta que lo viva voy a decidir qué hacer, pero ahorita no podría decirlo. Hay muchísima controversia y es más, de publicaciones de decisiones bioéticas hay una gran cantidad de ellas. Una que se hizo aquí a nivel nacional que causó un gran revuelo, ya todos ustedes lo han leído y lo saben, pero bueno, no sabría qué hacer. Espero que no llegue, pero sí no sabría qué hacer. Porque uno no puede decidir a quién le da la vida y a quién no. Sí, y más en una situación de que el paciente se está asfixiando, no puede respirar. No sabría. Porque además, no solamente tengo que ver al paciente, tengo que ver a todo mi personal de salud. Porque alguien podría decir, bueno, pues manéjenlos como cuando la epidemia de poliomielitis de los años 50, ¿se acuerdan, no? Sí. Estaban todos los estudiantes de medicina de esos tiempos ventilando con ambú a los chiquillos, a la gente que padecía poliomielitis y no podía respirar. Pero no es el caso de ahora, porque ahora no los podemos ventilar con un ambú las formas graves o con un circuito de ventilación externo, pues, porque eso crea aerosoles que contaminan a todo el personal. Entonces eso no se puede hacer. Usar otras alternativas de ventilación como puntas de alto flujo, como ventilación invasiva, tal vez en una crisis la podamos usar, aunque sabemos que está contraindicada por los aerosoles que condiciona y que pueden contaminar, infectar a todo el personal que está rodeando. Tomando en cuenta que en una crisis epidemiológica, como les decía, y como lo planteaba el doctor Canseco, no va a haber recursos para eso. Entonces, una pregunta, doctor, muy difícil. Yo espero que no llegue. En otras partes del mundo, por ejemplo, con los colegas españoles con los que tengo mucho contacto, les dan cursos de toma de decisiones al final de la vida para que ellos sepan a quién sí y a quién no. Ya llegaron a ese nivel. Nosotros, afortunadamente, no, y esperemos que no lleguemos a eso. Yo no podría decidir qué hacer. Muy bien, doctor Guido, me encantaría ya, para ahorita cerrar ya esta sesión, ¿qué terapias inmunológicas, digamos, alternativas al canon que se está describiendo existen o se van a poder hacer en el transcurso de los siguientes meses? Bueno, en cuanto a tratamientos, estamos proponiendo lo que ya dijimos, el uso de inmunomoduladores, en especial el extracto del estado de leucocitos que produce la Escuela de Ciencias Biológicas del Poli, que ya está registrado en la EMA en Europa, en la FDA en Estados Unidos y en COFEPRIS aquí, como biológico complejo. Es una alternativa excelente que no han experimentado. Y me extraña porque Cuba llevó el interferón 2 alfa a China y empezaron a disminuir las defunciones y fue muy buen recurso. Pero Cuba también produce el transferón, vinieron a aprenderlo aquí en los años 70, 80 y lo producen a buenos niveles. No sé si lo hayan utilizado, no hay publicaciones de ellos hasta ahorita. Y para mí es un recurso excelente. La otra, ya dijimos, el uso de corticosteroides, no metilprednisolona, no hidrocortisona, porque si estamos hablando de un paciente que tiene falla múltiple, con problemas de electrolitos y en especial sodio y calcio, la prednisona y la metilprednisolona nos lleva al traste el tratamiento. Por eso, aunque sean diabéticos, que es mucho más manejable, no digo fácil, sino manejable, la hiperglicemia con los niveles que puede generar una dexametasona, a que metamos metilprednisolona o pulsitos de hidrocortisona, metilprednisolona, que tienen una vida tan corta. Esa es una de las situaciones que la misma dexametasona nos acorta el tiempo de evolución de esta inflamación. La otra, los antivirales, decimos el metilsoprinol, que es tiene la ventaja de que al no ser un antiviral específico de proteasas o de polimerasas o de ser efectivo en retrovirales, tiene la ventaja de que incrementa el metabolismo
de los nucleótidos del hospedero, del huésped, del paciente. Y al aumentarlo, el virus no se puede integrar porque necesita una velocidad sincrónica con la del paciente. Por otro lado, refuerza los puentes de hidrógeno que permiten que esté más sellada ese DNA del huésped, del hospedero, del paciente, y el virus llega a un momento en que es eliminado por los mismos mecanismos internos de la célula, de tal manera que su efecto, que le llamamos citopático, no se lleva a cabo, se elimina. Eso es lo que consideramos que es uno de los mejores. El usar el interferón es correcto, sobre todo al momento que se encuentra la falla de retrovirales, de la ZT, de la citromicina, de la hidroxicloroquina. Si tuviéramos el cuidado, porque hay pocas publicaciones, de determinar la subpoblación de linfocitos, las interleucinas del paciente, aquí en México nuestros recursos no nos lo permiten hacerlo de rutina. En los países de alta tecnología pues sí lo han hecho, y vemos que podemos intervenir precisamente en el momento de tener que decidir cuándo intubar, porque en ese momento, si le damos el interferón y el paciente responde, vamos a evitar una intubación. Pero si el paciente nos llega con parámetros ya para intubar, como sucedió con el primer paciente que se tuvo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde el paciente llegó y 2 horas después fallece, pues no tenemos oportunidad de hacer nada, ¿sí? Ni la dexametasona ni ningún otro medicamento sería útil. Entonces, dependiendo el momento de la evolución del paciente, dependiendo la inestabilidad de su padecimiento base, que ya lo mencionó el doctor Raúl, puede ser un obeso, simplemente, que el solo hecho que rebase 32 de índice de masa corporal nos está hablando que están actuando las adipocinas, que son sustancias que actúan en los tejidos y que predisponen a la inflamación del individuo. Entonces ya está inflamado de antemano. Vamos ahora sí que con varios kilómetros de distancia para tratar de alcanzarlo. Por otro lado, tenemos los pacientes hipertensos. También son pacientes que traen una serie de alteraciones con su colesterol, con sus lípidos en general, y que los receptores ya están agredidos por los medicamentos. Cabe mencionar que no tienen que suspenderse los antihipertensivos, ni tampoco, esa es la otra terapia que les dije hace un momento, los antihipertensivos no son una opción terapéutica. Existen trabajos igualmente mal llevados, no suficientemente estadísticos, que nos dicen que podemos utilizarlos, pero no es una buena opción. Y la otra situación es el uso de los otros inmunomoduladores, como pueden ser, por ejemplo, las gamaglobulinas. Este es un recurso que un paciente intubado todavía se le puede proporcionar. ¿Cuál es la ventaja? Que al momento que disminuimos la carga viral con las gamaglobulinas, la probabilidad de mejoría del paciente va a existir. Entonces podemos utilizarlo en el intubado o en el que va a ser intubado y decir, bueno, tenemos un recurso más antes de tener que decidir si le metemos o no lo metemos. Y otra de las opciones que mencionaba hace un momento, el plasma. Va a ser útil, pero es altamente costoso sacar plasma y estar administrándolo, porque no es tan fácil estar sacando plasma de pacientes y luego administrarlos. Es mucho mejor opción o el interferón o las gamaglobulinas. Y desde luego, es una pregunta muy frecuente: ¿qué puedo tomar para prevenir y mejorar mis defensas? Si es diabético, bajar su azúcar con ejercicio, con dieta y con sus medicamentos, asesorado por su médico especialista o médico general que le esté llevando bien su control. El hipertenso, si no toma sus medicamentos que le indicaron, va a estar en riesgo. La otra, las personas obesas, pues hacer su dieta, ahorita que están en casa, hacer ejercicio, hacer su dieta, esa es la mejor prevención, ¿sí? El neumópata, pues ya fumó, ya se echó sus 10 cajetillas que tenía que echarse por día. Bueno, pues entonces el paciente hacer ejercicios respiratorios, ¿sí? El que tiene EPOC, bueno, pues ya no le podemos hacer gran cosa, pero nada más que no se exponga, que se evite la contaminación. Permanecer en casa. Vitaminas, no, 0 vitaminas. Las vitaminas las utiliza excelentemente y todos los virus, ¿sí? Pero la gente es muy dada a tomar vitaminas cuando se enferman.
y nutren perfectamente al virus o a las bacterias, porque de eso es de lo que van a tomar, de las vitaminas, van a tomar su energía para seguirse reproduciendo. Entonces, vitaminas no, ¿sí? Los médicos alternativos dicen, toma tales cosas y que la vitamina C y todo. No, la dosis que tomamos diario es suficiente para nuestro organismo, y si dejamos un excedente, las bacterias, los virus la van a utilizar. Entonces, no. El ibuprofeno que decía el doctor, sí está en discusión, porque hasta ahorita, en toda la literatura que hemos revisado, no encontramos publicaciones en relación a los AINES y las prostaglandinas. No tenemos, a pesar de que participan en la inflamación, no sabemos en qué parte de esta inflamación están actuando decididamente para que el paciente empeore o mejore. No tenemos ninguna publicación confiable para hacer esto. Y otro de los medicamentos que también está en discusión y que definitivamente yo no apruebo es utilizar medicamentos alternativos, ¿sí? Los chinos los utilizaron, ahí vimos los resultados, ¿sí? Se les amplió porque pues ellos eran sus primeros recursos, allá acostumbran a hacer todo ese tipo de naturismo y acupuntura. Yo no tengo nada contra esos compañeros que hacen ese tipo de medicina, pero seamos realistas, no hay trabajos confiables que nos apoyen, y todos los médicos alópatas recibimos a diario pacientes que ya pasaron 5, 7, 8 días con medicina alternativa complicados. Entonces, en lugar de complicarlos, diríjanlos bien, o a su casa si están sanos y que se aíslen, o a los médicos en los hospitales para que le hagan los estudios. Gracias. Muy bien, doctor Carrillo, me gustaría ya ahorita para cerrar pues, alguna conclusión respecto a la sesión. Bien, bueno, antes que nada agradecer al doctor Canseco y a la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán la invitación. Y bueno, la conclusión final, estamos enfrentándonos a una pandemia, llegó a México, los casos van en incremento, los hospitales esperemos que con todas las medidas que se han instrumentado tanto a través de la autoridad sanitaria de nuestro país como en la iniciativa privada den resultados. Todos tenemos que cooperar, y la mejor manera de cooperar es no salir de la casa, los que no tengan que salir. Los médicos sí tenemos que salir, pero por todos los que tenemos que salir, que se queden la mayoría de los mexicanos. Es triste ver, claro, se ha contenido mucho, pero sigue habiendo mucha gente en las calles, más de las que esperaríamos nosotros. Entonces, corran la voz y extiendan el mensaje de que la gente se quede en casa. 2 semanas. Exacto, hasta que pase este pico y, como bien decía el doctor Guido, el virus pueda bajar su capacidad de virulencia, vaya haciéndose una cepa menos agresiva, y que como la influenza y otros virus van a llegar para quedarse, porque este coronavirus no se va a ir. Bien lo comentaba el doctor y reitero ese concepto, es un virus que llegó para quedarse. Muy bien, pues cerrando aquí la sesión, yo quisiera hacer nada más un comentario que me hicieron llegar LAPI. Ellos están solicitando que la gente que pues normalmente acostumbra a donar lo haga en los bancos de sangre. Aquí en el Hospital HMG tenemos un centro receptor de donación de sangre, porque de alguna manera las necesidades de los bancos de sangre son muchas, y desafortunadamente ahorita por todo este esquema se ha disminuido mucho la captación de esos donadores que se necesitan. No corren riesgo si vienen con cubrebocas. No, por supuesto, no corren riesgo si vienen con cubrebocas, y por supuesto que aquí tienen todas las medidas pertinentes, sobre todo porque se tiene que contemplar que esta es una necesidad real, y pues en este caso los hospitales estamos obligados a tener en todo momento pues esa cobertura para las cuestiones que se requieran, ¿cierto? De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias y nos mantendremos informados de nuestra siguiente sesión online. Hasta luego y muchas gracias.